生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Hombre de Acero capítulo 96 al 100. Asgard. Hela, acechando en las sombras, ya había visto todo lo relacionado con Thor evacuando a toda la gente de Asgard. Sin embargo, solo necesitaba a Asgard y no le importaban sus habitantes. Incluso sin gente, contaba con su ejército de muertos. Así que no salió a detenerlo. De hecho, le alegró mucho ver a Thor hacerlo. Una vez que ese chico tonto los aleje, Asgard será mía. Sin embargo, mientras fantaseaba con convertirse en la gobernante de Asgard, no esperaba que su propio hermano fuera tan despiadado y desalmado. No solo alejó a todos los asgardianos de Asgard, sino que también se transformó en un gigante de fuego, desencadenando personalmente el Ragnarok y destruyendo todo Asgard. Sabía que Asgard era la fuente de su poder. ¿Cómo podía quedarse de brazos cruzados mientras lo destruían? Entonces, aunque su poder no estaba en su apogeo, no dudó en dar un paso adelante e intentar evitar que Thor destruyera Asgard. Ante la repentina aparición de Hela, la gigantesca forma de Thor, no dudó en absoluto. Sus ojos rebosaban brutalidad y ferocidad mientras blandía su hacha gigante, atacando ferozmente a Hela. Auge. El enorme pilar de energía oscura liberado por Hela fue fácilmente destrozado por el gigante Thor. El poder de Hela no era rival para la fuerza actual de Thor, especialmente ahora que se había fusionado con la esencia de Surtur y se había transformado en un gigante de fuego. Esto es imposible. El rostro de Hela estaba lleno de incredulidad. No podía creer que Thor fuera tan poderoso. Por un lado, no podía creer que Thor pudiera ser tan fuerte. Por otro lado, no podía creer que Thor estuviera tan decidido a destruir todo Asgard. No puedes destruir Asgard, destruir nuestro hogar. Haces esto para honrar a tu difunto padre, para honrar a todos los habitantes de Asgard. No eres digno de ser el rey de Asgard. Conducirás a Asgard a la destrucción. Un enorme pilar de energía oscura levantó el cuerpo de Hela, y ella rugió furiosamente hacia Thor. Hermano, padre dijo una vez que Asgard no se refiere a este lugar, sino a la gente de Asgard. Parece que no te importa en absoluto la gente de Asgard. Lo único que te importa es tu ambición de conquistarlo todo. Por el futuro de Asgard, por el honor de nuestro padre, lo siento, pero tengo que hacer esto. Ante el interrogatorio de Hela, los ojos de Thor suprimieron temporalmente las brutales emociones y recuperaron algo de claridad. Sin embargo, después de decir estas palabras, una vez más se llenó de una brutalidad sin fin. Destrucción. Destruirlo todo. La mente de Thor estaba ahora completamente ocupada por esta idea loca, completamente dominada por ella. El último rastro de claridad en sus ojos había desaparecido por completo. No. Con el rugido involuntario de Hela, Thor levantó su hacha gigante y comenzó a arrasar y causar estragos en todo el territorio de Asgard. En apenas unos segundos, bajo el alboroto del gigante de fuego Thor, todo Asgard se convirtió rápidamente en un escenario de devastación. Estructuras que una vez fueron magníficas se derrumbaron sin esfuerzo en este momento, colapsando con un rugido ensordecedor. Representando el palacio supremo y sagrado de Asgard, fue destrozado instantáneamente, reducido a nada más que ruinas. Incluso en medio de este caos, Hela continuó reuniendo un inmenso poder, intentando detener a Thor. Aún así, no pudo infligirle ningún daño significativo. En ese momento, Thor se transformó verdaderamente en el destructor, provocando el crepúsculo de los dioses. Maldita sea, detén esto de inmediato. Mientras Thor observaba cómo la próspera Asgard caía en ruinas bajo su mirada, lo que había sido una ciudad próspera hacía apenas unos segundos ahora estaba reducida a escombros. Hela finalmente fue consumida por la furia. Toda su fuerza recientemente recuperada estalló en un instante. En un instante, innumerables alas destruidas se transformaron en energías oscuras, convergiendo rápidamente en el aire bajo la influencia de fuerzas oscuras.
Finalmente, se fusionaron en una espada negra colosal comparable en tamaño al propio Thor. Perecer. Y Hela, con apariencia de juez, blandió la enorme espada negra con un impulso imparable, atacando sin piedad a Thor. Rugido. Acompañado por un rugido similar al de una bestia salvaje, Thor no tenía intención de evadir el ataque. En lugar de eso, lo enfrentó con valentía y de frente, con su enorme hacha. Grieta. Cuando la espada negra chocó con el hacha, pareció como si una brillante supernova hubiera estallado en los cielos de Asgard. Una fuerza aterradora arrasó instantáneamente todo el reino. Asgard, ya reducida a ruinas, quedó aún más devastada bajo el embate de tan aterrador poder. La ciudad entera de Asgard desapareció sin dejar rastro, dejando atrás únicamente un enorme cráter. No, esto no puede ser. Incluso ahora, a Hela le resultaba difícil creerlo. La espada oscura, formada a partir de todos sus poderes oscuros, se había roto por completo en ese momento. Mientras miraba a Thor, que había destrozado su espada y ahora blandía su hacha hacia ella sin dudarlo, una fuerte sensación de incredulidad y una pizca de miedo parpadearon en sus ojos. Auge. El hacha llameante, que contenía un terror sin límites, golpeó el suelo de Asgard con una fuerza inmensa. Las llamas crecientes penetraron inmediatamente los cimientos de la tierra de Asgard, para luego estallar el magma carmesí en todo el reino de Asgard. El cielo emitió un resplandor rojo oscuro parecido a la sangre, tiñendo los cielos y la tierra de un profundo tono carmesí. Las llamas furiosas encendieron toda la tierra, y en medio de las llamas carmesí que recordaban al loto rojo, Thor, transformado en un gigante, aún poseía una ferocidad infinita en sus ojos. Más aún que antes. Una vez más, levantó su hacha, y mientras el cielo rojo oscuro e innumerables llamas convergían rápidamente sobre su hacha levantada, las llamas carmesí encendieron el hacha, exudando un aura sofocante de aniquilación, y sin dudarlo, la golpeó fuertemente contra el suelo. Grieta. Al instante, Asgard se dividió a una velocidad visible a simple vista. Una fuerza aterradora arrasó todo Asgard, provocando finalmente su completa destrucción. Auge. Acompañado por un rugido atronador que sacudió los 9 reinos, Asgard explotó por completo como una explosión de fuegos artificiales. ¿Qué he hecho? En el vacío de la aniquilación, la ferocidad en los ojos de Thor se disipó gradualmente. Contempló el territorio completamente devastado de Asgard, con los ojos llenos de tristeza. Destruir la propia casa con las propias manos no permitirá a nadie mantener la paz interior. Sin embargo, justo cuando Thor estaba a punto de reprimir su dolor interior y convocar al puente Bifrost para que partiera, de repente notó volutas de aura gris y destructiva que emanaban del aniquilado Asgard. Y sobre el oscuro cielo de Asgard, innumerables figuras colosales aparecieron aparentemente de la nada. Acechaban en el cielo oscuro, sentados solemnemente bajo la sombra proyectada por el ya desolado Asgard. Eran como si fueran invitados a un banquete, pero parecían dioses en festejo. Parecían estar aplaudiendo, celebrando la desaparición de Asgard. El aura gris de la aniquilación flotaba en el vacío, absorbida con avidez por sus seres. Las sombras colosales, que una vez fueron tenues, parecieron volverse más claras en ese momento. ¿Quiénes son estas personas exactamente? Thor miró a los dioses en las sombras con sorpresa y horror, observando la escena surrealista. ¿Y qué hay de la profecía del Ragnarok? ¿Qué está pasando? En ese momento, Thor sintió una sensación de humillación y engaño. De repente comenzó a dudar de la autenticidad del Ragnarok. No. Mientras observaba cómo las sombras absorbían constantemente el aura de la destrucción de Asgard, Thor se enfureció profundamente. Sin dudarlo, cargó contra las sombras, blandiendo su hacha como si quisiera desmembrar sus figuras. Tontos ignorantes, sin embargo, con el murmullo de un dios antiguo, una de las sombras de repente se volvió increíblemente sólida y luego abofeteó tranquilamente a Thor mientras corría hacia ellos. Auge. Con una sola bofetada, Thor, que se había convertido en un gigante y había destruido todo Asgard, salió volando directamente.
Su enorme cuerpo se dispersó instantáneamente, volviendo a la forma normal de Thor, y cayó inconsciente en el vacío. Jaja, sigamos saboreando este manjar que tanto nos ha costado conseguir. Cuando otro susurro sonó, las figuras en las sombras reanudaron su jolgorio, sus rostros se llenaron de satisfacción y disfrute mientras absorbían las volutas de aura gris emitidas después de la destrucción de Asgard. En una llanura cubierta de hierba. No. Thor, que estaba tendido en el césped, se incorporó de repente. Luego miró a su alrededor confundido. ¡Padre! De repente, Thor vio una figura familiar cerca y exclamó de alegría. Thor, lo lograste después de todo. Odín se giró lentamente, mirando a Thor con una mezcla de sorpresa, como si ya supiera sobre la destrucción de Asgard por parte de Thor. Padre, lo siento, tuve que hacer esto para detener a mi hermana, para aplastar su ambición de conquistar el universo. Thor bajó la cabeza lentamente, explicando su intención original al desencadenar el Ragnarok. Ay, todo está predestinado. Asgard perecerá en el Ragnarok y renacerá en el Ragnarok. Odín suspiró profundamente, expresando su aceptación del destino y el ciclo de destrucción y renacimiento en Asgard. Odín miró al vacío, con voz pesada mientras relataba lentamente la profecía del Ragnarok. Padre, ¿qué son esas cosas ocultas en las sombras? En ese momento, Thor no pudo evitar mirar hacia arriba y preguntar sobre las identidades de aquellos que estaban ocultos en las sombras. Son los dioses bajo las sombras, los creadores de todo esto, prosperan gracias a la prosperidad de Asgard y se deleitan con su destrucción. El inevitable Ragnarok, como un ciclo eterno, les proporciona una energía infinita. Cuando Odín terminó de hablar, de repente se giró para mirar a Thor, quien estaba lleno de sorpresa, como si quisiera seguir diciendo algo. Pero en ese momento el entorno se derrumbó abruptamente. No intentes detenerlos, padre. Thor, flotando en el vacío, de repente se despertó y llamó a su padre desaparecido. La profecía del Ragnarok, el ciclo eterno. Dioses deleitándose con la destrucción. Pronto, recordando las palabras de su padre, Thor no pudo evitar mirar al vacío. Las sombras que una vez aparecieron allí ahora habían desaparecido por completo, como si todo lo anterior fuera solo su ilusión. Después de dudar por un momento, Thor levantó firmemente su hacha e invocó el puente arcoíris. Con la aparición de rayos de luz de colores, la figura de Thor desapareció en un instante en el vacío. Y en el lugar original solo quedó el sitio completamente desaparecido de Asgard. Asgard, que una vez fue magnífico y gobernó los 9 reinos, declaró su completa desaparición en este momento. Director, Thor, el dios del trueno, junto con su gente de Asgard, llegó a la Tierra a bordo de una nave espacial. ¿Cómo debemos organizar sus asuntos? Un día después, en la oficina de Nick Fury, el agente Hill entró apresuradamente una vez más para informar a Nick Fury. Tan pronto, Nick Fury no esperaba que Thor trajera a su gente a la Tierra tan rápido. No importa, envíen a alguien para que los lleve a Noruega por ahora. Les hemos preparado un nuevo hogar allí. Aunque algo inesperado, Nick Fury había estado preparado desde hacía mucho tiempo para la llegada de Thor y su gente. Por sugerencia de Thor, incluso les proporcionaron derechos sobre la tierra en Noruega para reconstruir su patria. Entendido, director. Por cierto, director, ante el repentino anuncio de que los mutantes establecerán su propia nación, muchos países han expresado su oposición. Argumentan que los inmigrantes de otros universos, como los mutantes, no deberían gozar de los mismos derechos que nosotros. Además, no son humanos puros, sino mutantes con habilidades especiales. Incluso como agente de S.H.I.E.L.D., Hill sintió que este asunto era bastante difícil de manejar. Potencialmente podría desencadenar una guerra entre humanos y mutantes. ¿Qué quieren esos idiotas? No ignoramos sus intenciones. Si no fuera porque el señor Superman demostró un poder inigualable desde el principio, no les sería indiferente. Ahora, con un grupo de mutantes con habilidades especiales apareciendo, aunque no tan poderosos como el señor Superman, ¿cómo podrían no sentirse tentados? Nick Fury entendió muy bien los pensamientos corruptos de esos funcionarios del gobierno.
por dinero y poder, podrían recurrir a medios increíblemente sucios y cometer cualquier delito. Y ahora, por un poder que podría hacerlos increíblemente fuertes, posiblemente incluso otorgarles la inmortalidad, ¿cómo no podrían darlo todo? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Él también estaba muy consciente de estos pensamientos, pero Shield también tuvo que tomar una decisión. Apoyar a los humanos o a los mutantes. No tenemos que preocuparnos por ellos. Solo necesitamos concentrarnos en nuestras propias tareas. Nick Fury habló casi sin dudarlo. Director, se refiere a seguir registrando información y datos mutantes. Por supuesto, no podemos entrar en guerra con mutantes ni humanos. En este punto, es mejor no involucrarse. Nick Fury se detuvo abruptamente aquí. De hecho, no estaba seguro de cómo Superman veía a estos inmigrantes de otro universo. Está bien, vuelve a trabajar. Poco después, el agente Hill se fue, dejando solo a Nick Fury en la oficina. Con Asgard poseyendo poder divino, y la población mutante de otro universo, la Tierra se está volviendo cada vez más interesante. Una sonrisa apareció en el rostro de Nick Fury, aparentemente despreocupado por la situación que se avecinaba al día siguiente, dentro de una estación espacial ubicada en el espacio. Advertencia, advertencia, el silencioso interior de la estación espacial de repente se llenó de urgentes alarmas de inteligencia artificial. Lo que está sucediendo. La repentina alarma dejó a todos un poco nerviosos. Después de todo, apenas unos días atrás habían vivido una crisis que podría haber destruido la Tierra. Reed fue el primero en llegar a la enorme sala de control para evaluar la situación. Está bien, es solo que la hora de llegada de la tormenta cósmica se ha adelantado un poco respecto a lo previsto. Al ver que la alarma se disparó debido a la pronta llegada de la tormenta cósmica, Reed no pudo evitar respirar aliviado. Luego notificó a todo el personal de la estación espacial sobre este último acontecimiento. Tras la detección, la tormenta cósmica se acelera continuamente. Queda menos de una hora para que llegue a la Tierra. Por favor, prepárense cuanto antes y tomen las medidas de protección necesarias. Esta vez, con un equipo de detección más avanzado, Reed obviamente no se encontró con el mismo percance que en las películas. No fue hasta que la tormenta cósmica se acercó a la estación espacial, cuando faltaban solo unos minutos, que la detectaron. Entendido, Dr. Richards. Pronto, todo el personal involucrado en este proyecto comenzó a trabajar intensamente bajo el mando de Reed. Señor Superman, la tormenta cósmica se acelera y falta menos de una hora para que llegue a la Tierra. Más tarde, a través de los datos de contacto dejados por Peter, Reed tampoco se olvidó de informarle de esta última noticia. Reed, escuché que se adelantó la hora de llegada de la tormenta cósmica. Justo cuando Reed terminó de transmitirle el mensaje a Peter, una elegante mujer rubia y un hombre corpulento se acercaron a él y le preguntaron: Susan, Ben, ¿estáis aquí? Sí, la llegada de la tormenta cósmica se ha adelantado, así que deben inspeccionar cuidadosamente todas las instalaciones antes de su llegada. No quiero que ocurra ningún accidente delante del señor Superman. Después de haber vivido el último incidente, Reed tenía miedo de que ocurrieran contratiempos con el proyecto del que era responsable frente a Superman. Por lo tanto, puso gran énfasis en si el equipo podría funcionar con normalidad. Reed, no te preocupes. Estos dispositivos y todo el plan se han preparado cuidadosamente durante mucho tiempo y no habrá accidentes. Como buen amigo, Ben, al ver el nerviosismo de Reed, no pudo evitar consolarlo. No, Ben, sigo sin estar tranquilo. Ven, revisemos el sistema de escudos otra vez. Esta pieza no debe tener ningún problema. De lo contrario, todos en la estación espacial estarán en peligro. Reed todavía parecía preocupado y se fue directamente con Ben, completamente inconsciente de la ira en los ojos de la mujer mientras lo observaba. Zumbido. Peter, que estaba en clase, de repente escuchó sonar el comunicador personalizado que llevaba en el bolsillo. Se ha adelantado la hora de llegada de la tormenta cósmica. Al ver el mensaje de Reed, la expresión de Peter permaneció sin cambios.
Aunque el tiempo se había adelantado, todavía faltaba casi una hora, que para él era más que suficiente. Disculpe, profesor, parece que ha habido un avance importante en mi proyecto de prácticas que requiere mi ayuda, así que... En el aula silenciosa, Peter se levantó de repente y le pidió permiso a la maestra. Puede irse, señor Parker. Felicidades. Espero que después de graduarse, pueda matricularse en una universidad ideal. Peter era originalmente un estudiante destacado y ahora ha entrado en la empresa más famosa del mundo para realizar una pasantía. Se podría decir que, siempre y cuando no ocurra nada inesperado, después de graduarse, podrá elegir libremente entre universidades de renombre mundial. Gracias, profesor. En medio de la envidia de todos sus compañeros, Peter salió tranquilamente del aula. Profesor, también ha habido novedades en mi proyecto de prácticas. Al observar la figura de Peter que se alejaba, Gwen de repente se levantó y habló. Gwen, espero que no me estés mintiendo. La maestra miró a Gwen con extrañeza pero al final no la llamó. Maldita sea, se fue tan rápido. Sin embargo, cuando Gwen salió del aula y rápidamente siguió a Peter fuera de la escuela, todavía no vio la figura de Peter alejándose. No importa, comprobaré si hay algún accidente en la ciudad. Se sentía un poco impotente, pero como ya había mentido, no podía volver al aula. Además, tras la fusión de los dos universos la última vez, Nueva York estaba un poco más caótica que antes. Además, los criminales que aparecían ya no eran personas comunes, sino individuos con superpoderes y habilidades especiales. Esto hizo que el proceso de investigación policial ya no fuera tan sencillo como antes y conllevara mayores riesgos. Y el papel de Spider-Woman quedó completamente resaltado. Pensando en esto, Gwen ya no dudó. Caminó hacia una calle apartada y dejó al descubierto el traje ajustado bajo su abrigo. Mientras la mujer araña se balanceaba en sus redes, se movía entre los altos edificios de la ciudad. Por otro lado, Peter, que acababa de salir del aula, llegó casi instantáneamente a la estación espacial en el espacio. Al entrar por la puerta especialmente reservada para él, Peter entró en la estación espacial. Señor Superman, está aquí. Hola, señor Superman. El personal que estaba ocupado revisando el equipo y trabajando saludó apresuradamente a Peter con entusiasmo al verlo. Después de todo, conocer a Superman fue incluso más emocionante que conocer a una superestrella mundialmente famosa. ¿Dónde está Red? Peter asintió fríamente a quienes lo saludaban y entró directamente a la sala de control, pero no vio a Red. En cambio, vio a una mujer rubia que le resultaba familiar. Señor Superman, es un placer conocerlo. Soy Susan Storm, compañera de universidad de Red. Cuando conoció a Peter por primera vez, Susan también estaba llena de emoción. La razón por la que dejó su empresa anterior y llegó a Stellar Technologies no fue solo por Red sino también por Superman. Hola, señora Storm. No hace falta ser formal, señor Superman. Llámeme Susan. Red fue a revisar el equipo y el sistema de escudos. Valora mucho este proyecto y teme que ocurra algún accidente. ¿Quieres que le avise para que vuelva a verte? Susan sonrió mientras hablaba. Está bien, gracias por tu esfuerzo. Pero no le digas nada todavía. Lo esperaré aquí. Peter asintió y luego caminó hacia el sofá cercano, esperando que Red regresara después de revisar el equipo. En medio de innumerables investigadores que de vez en cuando lo miraban furtivamente, Peter esperó tranquilamente durante casi media hora. No fue hasta menos de 20 minutos antes de que llegara la tormenta cósmica que Red finalmente regresó a la sala de control con Ben. Superman, ¿cuándo llegaste? ¿Por qué no me avisaron? Cuando Red regresó a la sala de control, casi instantáneamente vio la figura familiar y se apresuró a acercarse. Les ordené que no te informaran. Entonces, ¿todo sigue normal? Sí, acabo de comprobarlo todo personalmente y está todo bien. Te garantizo que no habrá accidentes cuando captures la tormenta cósmica. Después de una revisión exhaustiva, Red parecía bastante confiado. Está bien, entonces esperemos y veamos.
La mirada de Peter se volvió lentamente hacia el espacio, como si pudiera ver la lejana tormenta cósmica llena de poderosa energía desconocida. ¿Qué es exactamente esta tormenta cósmica? De hecho, hasta ese momento, Peter todavía sentía mucha curiosidad por la naturaleza de esta tormenta cósmica. Después de todo, las tormentas cósmicas ordinarias no otorgarían a la gente común habilidades especiales. Sin embargo, esta tormenta cósmica en particular podría otorgar diversas habilidades diferentes a la gente común. Incluso podría producir mutantes en grandes cantidades. El universo Marvel tenía muchas energías misteriosas, entre las cuales la Fuerza Fénix, la magia del caos y la magia de las hadas eran las más famosas y poderosas. La anfitriona más famosa de la Fuerza Fénix fue la mutante Jean Grey. Al ser despertada por la Fuerza Fénix, pudo casi destruir toda la Tierra. La anfitriona de Chaos Magic fue Wanda Maximoff, también conocida como Scarlet Witch. Despertada por la magia del caos, Wanda poseía un poder increíble. Incluso en las representaciones más débiles de películas y series, podía alterar la realidad con facilidad. Después de estudiar el Darkhold, pudo atravesar el multiverso e incluso destruir por sí sola a todos los Illuminati del universo 838. Ni siquiera el Capitán Marvel pudo derrotarla. En los cómics, sus actuaciones fueron aún más poderosas. En cualquier caso, pronto presenciaremos la verdadera forma de esta energía cósmica. A medida que pasaba el tiempo, en medio de la anticipación y el nerviosismo de todos, la tormenta cósmica se acercaba rápidamente a la Tierra. Atención, falta 1 minuto para la llegada de la tormenta cósmica. Por favor, preparen a todo el personal. Advertencia, pronto, en medio de la tensa espera, el tiempo finalmente llegó al último minuto antes de que llegara la tormenta cósmica. Todo el personal, por favor regresen a sus posiciones inmediatamente y prepárense para la llegada de la tormenta cósmica. En ese momento, siguiendo la orden de Red, todos llegaron a sus posiciones y comenzaron a esperar nerviosamente. Superman, ¿estás? Después de que todo estuvo listo, Red miró hacia Peter. No te preocupes, ya llevo un tiempo preparándome. Bueno, saldré primero. En ese momento, aunque el rostro de Peter estaba tranquilo, todavía estaba algo impaciente internamente. Sin dudarlo, Peter salió de la esclusa de aire de la estación espacial y se encontró en el duro entorno del espacio, donde la supervivencia era imposible para cualquier ser humano. Cada vez que veo el inmenso poder de Superman, me siento incrédulo. Susan se acercó a Red, con el rostro lleno de admiración mientras miraba la imponente figura fuera de la estación espacial. Por supuesto, ese es Superman, el héroe que acaba de salvar nuestro universo. Red, igualmente lleno de admiración, sabía que sin Superman no podría cumplir sus sueños y el universo entero podría ser destruido junto con él. Atención, la tormenta cósmica se acerca, 30 segundos, 29, 28, pero ahora no es momento de admirar a Superman. Es hora de ponernos a trabajar. En ese momento, a través de la estación espacial, todos pudieron ver una lejana tormenta cósmica que emitía un brillo dorado y se acercaba rápidamente a ellos. Activa los escudos a máxima potencia. Entendido, escudos completamente activados, con la orden de Red, toda la estación espacial quedó envuelta en un escudo protector visible, como una cubierta de espuma. En ese momento, el escudo ya no era la versión básica proporcionada por Wakanda. Tras las modificaciones de Red y varios genios, podía resistir incluso explosiones de bombas nucleares cuando estaba completamente activado. Así que no hubo ningún problema en resistir la radiación de la tormenta cósmica. Red, ¿estás seguro de que Superman está bien? Con la estación espacial protegida, no había de qué preocuparse. Pero Peter estaba fuera del alcance del escudo en ese momento. Al ver a Peter a punto de quedar completamente expuesto al asalto de la tormenta cósmica, Susan no pudo evitar sentirse preocupada. No os preocupéis, es Superman, el salvador del universo. En ese momento, Red no estaba preocupado en absoluto por la seguridad de Peter. Por fin está aquí.
En ese momento, Pedro, fuera del escudo protector, también estaba completamente despreocupado por estar expuesto a la tormenta cósmica. Después de todo, ahora podía absorber energía del núcleo del Sol. Mientras observaba la visible tormenta cósmica dorada que se extendía frente a él, sus ojos revelaron una pizca de anticipación. 8, 7, 6, todo el personal, prepárense para el impacto. La tormenta cósmica ha llegado. Mientras la inteligencia artificial hacía la cuenta regresiva, la tormenta cósmica, que emitía un brillo dorado como si contuviera todo un cielo estrellado en su interior, descendió repentinamente, envolviendo el cuerpo de Peter en un instante. ¿Solo vamos a mirar? Al ver a Pedro envuelto en la tormenta cósmica, los ojos de muchas personas se llenaron de preocupación. Confía en Superman. Aunque Red también tenía un poco de preocupación, creía más en la fuerza de Superman. Atención a todo el personal. Activen el dispositivo de recepción y prepárense para recibir la tormenta cósmica capturada. En ese momento, Red y los demás, además de observar la tormenta cósmica, estaban más concentrados en prepararse para recibir la tormenta cósmica capturada con éxito por Peter. Este proceso tampoco podía permitirse ningún accidente, ya que todavía existía un riesgo significativo de exponer a todos en la estación espacial a la tormenta cósmica. Mientras tanto, Pedro, envuelto en la tormenta cósmica. En este momento, no se apresuró a actuar y capturó directamente la tormenta cósmica. En cambio, percibió cuidadosamente la energía especial contenida dentro de esta tormenta cósmica. Dentro de la tormenta cósmica, rayos cósmicos y radiaciones increíblemente poderosos, así como una energía muy única, invadían constantemente el cuerpo de Peter. Sin embargo, la fuerza invasora fue en última instancia más débil que el cuerpo de acero de Peter y no pudo penetrar realmente su cuerpo. Parece que necesito estudiar lentamente la naturaleza de esta tormenta cósmica. Pedro, al no encontrar ganancias inmediatas, ya no dudó. Liberó directamente su poder especial interno. Usando su poderosa postura biológica, se transformó instantáneamente en una red gigante increíblemente vasta, casi visible, envolviendo directamente por completo esta tormenta cósmica especial. Chirrido. De repente, dentro de la tormenta cósmica envuelta, pareció percibir algún peligro y de repente emitió un grito extraño y espeluznante, como si poseyera alguna extraña conciencia. Comenzó a luchar violentamente. ¿Será que aún hay una conciencia especial en esta tormenta cósmica? La intensa resistencia de la tormenta cósmica sorprendió a Peter. Pero su rostro estaba lleno de alegría. Si realmente había algún tipo de conciencia especial dentro de él, entonces no podría ser simplemente una simple tormenta cósmica. Para Peter, este fue sin duda un descubrimiento mucho mayor. Al momento siguiente, Peter no dudó en aumentar la potencia de su postura biológica y, al mismo tiempo, extendió su mano derecha, cerrando lentamente la palma. Al instante, el campo de fuerza biológica que se había transformado en una red gigante sorprendió a todos cuando se convirtió en una palma gigantesca en la mano de Peter. Y con el movimiento de la mano derecha de Pedro, agarró firmemente la tormenta cósmica en la palma de su mano. Sonido metálico. De repente, bajo la envoltura de la postura biológica convertida en una gran mano, la tormenta cósmica dorada en realidad comenzó a girar gradualmente y condensarse en la forma de un pájaro. Y al instante estalló en un grito agudo, empezando a luchar aún más violentamente. Sin embargo, por mucho que luchara, al final era como un pájaro atrapado en una jaula, incapaz de escapar. ¿Es el Fénix? Pero en ese momento, Pedro miró la tormenta cósmica, sostenida en su mano y transformada en un pájaro, parecido a un fénix en forma, con una fuerte expresión de sorpresa y alegría en sus ojos. ¡Rápido, mira! ¿Qué es eso? Parece haberse convertido en un pájaro extraño. Dentro de la estación espacial, muchas personas también notaron la sombra del Fénix dentro de la tormenta cósmica y no pudieron evitar sentirse increíblemente conmocionadas.
Esto definitivamente no es una simple tormenta cósmica, definitivamente hay un secreto cósmico escondido en ella. En ese momento, la expresión de Reed se tornó increíblemente solemne. Como alguien que había estado estudiando tormentas cósmicas, comprendió al instante que no se trataba de una tormenta cósmica común. Debía de haber alguna entidad desconocida escondida en su interior. Fuera de la estación espacial, viendo cómo la tormenta cósmica se transformaba en la forma de un fénix y aparentemente poseía una ligera conciencia, incluso a Peter, como Superman, le resultó difícil mantener la calma. En ese momento, aunque no se pudo confirmar por completo, Peter especuló que esta tormenta cósmica probablemente era una de las 3 misteriosas energías especiales del universo Marvel. La Fuerza Fénix. ¿Qué tan poderosa es la Fuerza Fénix? En los cómics, nace en los albores de la creación, caótico pero inmortal, eterno pero impredecible. Es la encarnación de la vida y el poder psíquico en el universo primordial, simbolizando la vida y las emociones. Es la existencia más formidable del multiverso. Su pasión puede transformarse en el juicio del Fénix para el renacimiento o la destrucción de todo en el universo, incluso del universo mismo. En resumen, la Fuerza Fénix completa es increíblemente poderosa, lo suficientemente poderosa como para incluso destruir el multiverso. Aunque la Fuerza Fénix es difícil de manifestar en su totalidad, usualmente existiendo solo como un pequeño fragmento en cada universo individual, esto fue suficiente para que Peter se emocionara increíblemente. Este universo originalmente no tiene mutantes, por lo que la Fuerza Fénix aún no ha encontrado su anfitrión, ¿verdad? Pensando en la naturaleza especial del universo que atravesó, donde no existen mutantes, la Fuerza Fénix en este momento aún debería estar sin anfitrión. En otras palabras, existe la posibilidad de que Peter se convierta en el anfitrión de esta Fuerza Fénix. Si ese es el caso, entonces no podemos dejarlo escapar. Al observar cómo la tormenta cósmica se transformaba en la sombra de un fénix, desbordando una deslumbrante energía dorada y luchando por liberarse, la expresión de Peter se tornó seria. Bajo la explosión de su poderosa postura biológica, la palma que transformó se tensó gradualmente, comprimiendo continuamente el volumen de esta energía. Aunque era la poderosa Fuerza Fénix dentro del universo, en última instancia, debido a la falta de un anfitrión que la controlara, confiando únicamente en su conciencia algo tenue y débil, no pudo liberar todo su poder. Finalmente, bajo la compresión de la poderosa postura biológica de Peter, la sombra del Fénix formada por la tormenta cósmica se hizo añicos con un grito agudo. Y la tormenta cósmica finalmente cesó su férrea resistencia y lucha. Bajo la presión de la poderosa postura, se transformó en una masa de energía que emitía una luz dorada aún más intensa. Prepárate para recibir la tormenta cósmica. De repente, dentro de la estación espacial, Reed, mirando la escena frente a él con cara de sorpresa, escuchó la voz de Peter junto a él. Sin dudarlo, gritó: «Rápido, retraigan el escudo protector y abran el contenedor especial para contener la tormenta cósmica». Bajo el mando de Reed, el escudo protector que envolvía toda la estación espacial se disipó gradualmente. Y en un módulo de la estación espacial, se abrió con éxito una puerta especial. Controlando la mano gigante transformada desde la postura biológica, Peter colocó directamente la tormenta cósmica capturada en la puerta abierta. «Genial, lo logramos». Al completarse con éxito el plan de captura, todos los presentes aplaudieron instantáneamente. Capturar con éxito la tormenta cósmica fue un logro que ningún ser humano había conseguido antes. Y el estudio de esta misteriosa tormenta cósmica conduciría sin duda a avances significativos en la tecnología de la Tierra, e incluso en los orígenes de la humanidad y el universo. Entonces, esta es la tormenta cósmica capturada. En medio de los vítores emocionados de todos, Reed, también profundamente ebrio, miró la tormenta cósmica dorada que giraba y cambiaba constantemente dentro del contenedor especial hecho de escudos protectores de campo magnético. «Rápido, realicen un análisis detallado de la estructura de esta tormenta cósmica. Necesitamos averiguar qué contiene lo antes posible».
Al momento siguiente, Reed dio ansiosamente instrucciones para analizar la composición de la energía de la tormenta cósmica. Todo lo que hizo fue por este glorioso momento. ¿Cómo está? ¿Está todo normal con esa tormenta cósmica? Pronto, Peter regresó a la estación espacial desde el exterior. Mirando a Reed, que estaba lleno de anticipación, preguntó lentamente. Señor Superman, es realmente increíble que haya logrado. La cara de Reed estaba llena de emoción. No pierdas el tiempo, ¿cuál es la situación ahora? En ese momento, Peter seguía algo preocupado. Si se tratara de una simple tormenta cósmica, creía que el contenedor especial, capaz de resistir un ligero golpe suyo, podría contenerla. Pero ahora que se enteró de que era muy probable que la tormenta cósmica fuera la Fuerza Fénix, Peter no pudo evitar sentirse preocupado. Señor Superman, todo está normal. La tormenta cósmica parece muy tranquila en este momento, sin mostrar señales de la intensa lucha de antes. Actualmente, estoy haciendo que la inteligencia artificial realice un análisis detallado de su composición. Se estima que tomará unas 12 horas llegar a una conclusión. Reed también notó las preocupaciones de Peter. Después de todo, él había presenciado la tormenta cósmica transformándose en la sombra de un fénix y estallando con poderosa energía justo ahora. En ese caso, continuemos con el análisis de la composición. Sin embargo, pase lo que pase, debemos garantizar la seguridad de todos aquí tanto como sea posible. Y aíslen por separado el contenedor que contiene la tormenta cósmica, sellen las puertas. Sin mis órdenes, nadie podrá acercarse. De hecho, Peter también quería ver si Reed podía analizar con éxito la singularidad de esta tormenta cósmica. Después de todo, con el genio intelectual de Reed, Peter creía que definitivamente podría lograr algún progreso en su investigación. En cuanto a si podían explorar el secreto de la inmortalidad de la humanidad dentro de él, eso no era lo que Peter valoraba. Lo que Peter realmente valoraba era si Reed podía analizar la estructura de la composición de la Fuerza Fénix. Entonces, ¿podrían encontrar otros fragmentos de la Fuerza Fénix basándose en esto? Si fuera posible, Peter incluso estaría dispuesto a viajar a otros universos en busca de otros fragmentos de la Fuerza Fénix. Durante las siguientes horas, todos los investigadores estuvieron ocupados. Con la ayuda de inteligencia artificial, analizaron diligentemente la estructura de la composición detallada de esta tormenta cósmica especial. Mientras tanto, Peter fue a una habitación separada para tomar un descanso. Por supuesto, incluso mientras descansaba, Peter permaneció alerta sobre la situación dentro de la estación espacial. Dada la habilidad de Reed para meterse en problemas y la posibilidad de que alguien más en la estación espacial tuviera motivos ocultos, Peter no podía confiar plenamente en nadie. El dinero corrompe los corazones de las personas. A Peter le resultó difícil garantizar que los demás no tuvieran otros pensamientos cuando se enfrentaran a la primera tormenta cósmica capturada por la humanidad. Finalmente, después de que hubieran pasado más de una docena de horas, se ha analizado la estructura de la composición de la tormenta cósmica. Así como algunas personas habían estado trabajando continuamente durante más de una docena de horas y comenzaban a sentirse somnolientas, una voz inmediatamente levantó el ánimo de todos. Genial, por fin está terminado. Reed corrió directamente a la pantalla gigante y comenzó a comprobar los resultados del análisis de la inteligencia artificial. Esto es realmente así. Dentro de esta tormenta cósmica, parece que se esconde algún tipo de energía especial. Ya salieron los resultados. ¿Cómo está? Justo cuando Reed se sentía inmensamente sorprendido al mirar los resultados del análisis, de repente se escuchó la voz de Peter. Señor Superman, esto es realmente increíble. Tras el análisis de inteligencia artificial, se trata de una auténtica tormenta cósmica, que contiene intensa radiación cósmica y diversos tipos de rayos, probablemente originados hace miles de millones de años. Su estructura compositiva, además de todos los elementos conocidos por los humanos, también incluye innumerables elementos especiales desconocidos.
Y, lo que es más importante, dentro de esta antigua tormenta cósmica, hay una estructura energética única. Y el momento en que nació esta energía especial es incluso más antiguo que esta propia tormenta cósmica. Es como si fuera tan antiguo como el universo entero, existiendo desde el nacimiento del universo. Con nuestra tecnología actual, no podemos analizar cómo se forma y nace esa estructura energética. Pero de lo que sí podemos estar seguros es de que esta energía especial no se fusionó con esta tormenta cósmica desde el principio de su nacimiento. En cambio, se fusionó bajo ciertas circunstancias tras existir durante incontables años, formando la tormenta cósmica especial que vemos ahora. Reed explicó con entusiasmo la composición de esta tormenta cósmica. Y es esta energía especial la que otorga a esta tormenta cósmica habilidades increíblemente poderosas. No solo puede destruir todos los materiales cósmicos conocidos, pero también tiene la poderosa capacidad de crear materia, descomponiendo o reconstruyendo formas moleculares a partir de niveles inferiores, ya sean objetos inertes o seres vivos con vida y conciencia. En pocas palabras, si se utiliza correctamente, puede pulverizar por completo a un ser humano y luego reconstruir su estructura, convirtiéndolo en una pieza de oro, o convertir el oro en heces. Puede incluso destruir un planeta entero. Quizás mi especulación anterior fuera correcta. El origen de la humanidad y del universo entero podría estar relacionado con esta misteriosa energía. Este es realmente el mayor descubrimiento. Es increíble, demasiado increíble. Era evidente que Reed se estaba comportando de manera un tanto loca en ese momento. Él seguía murmurando lo increíble que era. Parece que la energía especial dentro de la tormenta cósmica debería ser la famosa Fuerza Fénix. En ese momento, Peter estaba completamente seguro de la existencia de la Fuerza Fénix. Entonces, si se le da suficiente tiempo, puede analizar algunas características de esa energía y luego basarse en ellas para crear un detector que pueda detectar otra energía de origen similar con las mismas características. Ignorando la inmensa emoción de Reed, Peter preguntó lentamente. Esto, me temo, que Reed comprendió instantáneamente los pensamientos actuales de Peter. Con un detector, podrían encontrar más energía de origen similar a esta. Pero en ese momento, a pesar de que Reed era la persona más inteligente del universo Marvel, no se atrevía a garantizar que pudiera hacerlo. Está bien, tómate un tiempo para intentarlo. Si de verdad no funciona, la voz de Peter se detuvo de repente. Si esta idea realmente no podía realizarse, solo podía intentar fusionarse con esta Fuerza Fénix él mismo. Uno de los 9 reinos, el territorio habitado por los gigantes de hielo, Jotunheim. Frío, oscuro, desolado y ruinoso, estas eran las características predominantes de este planeta único. Y hoy, en el hasta entonces tranquilo Jotunheim, llegó de repente un grupo de visitantes inesperados. Una enorme nave espacial descendió del cielo sobre Jotunheim. Acompañados por un rayo de luz que brillaba desde la nave espacial sobre el tenue Jotunheim, 3 figuras aparecieron de repente en el suelo. Entre los 3, el que se encontraba en primer plano era el elegante Loki. Detrás de él, le seguían una figura esbelta y una figura enorme. General Ejecutor, por favor espere aquí un momento y espere mis órdenes. Mirando el bosque de piedra congelado y destartalado que tenía delante, los labios de Loki se curvaron en una leve sonrisa, luego le dijo a la esbelta figura detrás de él que empuñaba una espada. Obviamente, el ejecutor general menospreciaba a Loki, pero como fue enviado por Thanos para ayudar a Loki a invadir la Tierra, solo podía obedecer las órdenes de Loki por ahora. General Enano Negro, por favor, venga conmigo. Ignorando el desdén del ejecutor general hacia él, Loki hizo una señal enorme Enano Negro y caminó lentamente hacia el palacio helado y oscuro. Gigantes de hielo, seréis el primer paso en mi conquista de Midgard. Dejando a un lado la sonrisa algo siniestra de su rostro, Loki miró el oscuro palacio no muy lejos, sus ojos brillando con una luz astuta. Rugido, golpe. Los sentidos sensibles permitieron a Loki y al Enano Negro escuchar sonidos ocasionales a su alrededor. Uf.
A su lado, Black Dwarf llevaba un arma especial parecida a un hacha o hoz enorme, aparentemente ansioso por erradicar a los personajes sospechosos que acechaban a su alrededor. General Enano Negro, cálmese. Tendrá la oportunidad de desahogarse más tarde. Mientras calmaba al Enano Negro, Loki caminó lentamente hacia el palacio helado y oscuro. Respetado rey de los gigantes de hielo, Laufey, soy Loki de Asgard. Loki gritó fuerte, pero se detuvo un momento al mencionar Asgard. ¿Qué dijiste? ¿Invadir Midgard? De repente, desde el trono en la oscuridad, una figura se levantó bruscamente, preguntando con incredulidad. Sí, es un ataque conjunto contra Midgard. Mirando al rey de los gigantes de hielo, Loki hizo una reverencia respetuosa. ¿De verdad eres de Asgard? ¿No lo parece? ¿No nos has impedido siempre invadir Midgard? Si no hubiera sido por ti la última vez, ya habríamos conquistado todo Midgard. Laufey se enfureció de repente. La última guerra para invadir Midgard fracasó gracias a la intervención de Asgard. Y, hasta donde sé, su rey asgardiano, el padre de los dioses, Odín, murió no hace mucho. Los 9 reinos ahora están llenos de caos, e incluso Asgard fue completamente destruida debido al crepúsculo de los dioses. ¿Y tú, cómo sobreviviste? Las pupilas amarillas de Laufey miraron atentamente a Loki. Ah, ya veo. Eres un cobarde que fuiste, ¿no? Jajaja, de repente, el rostro de Laufey mostró una sonrisa burlona. ¿Qué? ¿Padre ha muerto? ¿Incluso Asgard ha sido destruida? Al escuchar esta noticia, el rostro de Loki mostró una fuerte expresión de tristeza, sus ojos se llenaron de incredulidad. La razón por la que todo esto sucede es por ese humano de Midgard. Yo, Loki, juro que un día destruiré personalmente Midgard y dejaré que esos malditos humanos soporten un dolor 100, 1000, 1.000.000 de veces más fuerte que el que siento ahora. Con una expresión triste en su rostro, los ojos de Loki también brillaban con intensa ira y odio. Él culpó de todo a los humanos de la Tierra. Prometió hacer que todos los humanos de la Tierra paguen el precio por ello. Entonces, gran rey de los gigantes de hielo, ¿puedes entender ahora por qué he decidido unir fuerzas con tu gente para atacar Midgard? Verdaderamente el dios de la travesura, Loki, incluso después de escuchar noticias que lo entristecieron y lo conmocionaron más allá de toda medida, aún podía, en este momento, confiar en su ingenio para convertir la situación en una tendencia más favorable para él. Elegir vengarse de la Tierra por su tierra natal y su padre parecía más convincente que lo que había dicho antes. ¿Ah? Parece que no solo eres un cobarde fugitivo, sino también alguien que entiende la moderación y la astucia. Sin embargo, como rey de los gigantes de hielo, Laufey, naturalmente, no se dejaría engañar fácilmente por Loki. Anteriormente dijiste que viniste bajo la guía del señor cósmico, Thanos. Pero hasta donde yo sé, Thanos posee un poder inmenso y una legión formidable que aterroriza a cualquier planeta del universo. Con su propio poder y legión, podría destruir fácilmente la Tierra. Y aún así, ¿vienes a mí para cooperar? ¿Será porque hay algo en la Tierra que te aterroriza tanto? Solo si eliges cooperar con nosotros tendrás una oportunidad de ganar, o quizás ni siquiera estés aquí bajo el mando de Thanos. Laufey hizo una pausa por un momento, su mirada fría fija en Loki, luego habló de nuevo. O quizás, tu verdadero propósito es hacer que nuestro clan de gigantes de hielo sirva como carne de cañón para tu invasión de Midgard. En ese momento, Laufey casi rugió de ira. El rostro de Loki estaba lleno de asombro, aparentemente confirmando aún más la especulación de Laufey. Guerreros gigantes de hielo, mátenlos. Al momento siguiente, Laufey rugió sin dudarlo. ¡Mátalos! Al instante, acompañados de innumerables voces que respondían a su alrededor, numerosas figuras de gigantes de hielo aparecieron de repente y rodearon a Loki y al enano negro. Rugido. Lanzando una mirada desdeñosa a Loki que estaba a su lado, como si quisiera decir que su plan es realmente torpe. Entonces el enano negro rugió, agarrando la enorme arma en su hombro y cargando directamente hacia los gigantes de hielo que lo rodeaban. Auge.
Después de todo, como uno de los subordinados de Thanos, Black Dwarf poseía un inmenso poder. Con un solo golpe, envió a volar a un grupo de gigantes de hielo, destrozando las imponentes rocas que los rodeaban. ¡Mátalos! Los gigantes de hielo también se enfurecieron instantáneamente y corrieron hacia Enano Negro y Loki sin miedo. Maldita sea, el rostro de Loki estaba lleno de pánico, como si no pudiera creer que las cosas se desarrollarían de esta manera. ¡Bum! 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 Al instante, ambos bandos se vieron envueltos en una emocionante batalla. Los gigantes de hielo tenían la capacidad de controlar el hielo y una formidable destreza física. Pero frente al poderoso enano negro, aún les faltaba algo. Blandiendo su arma, el enano negro podía hacer volar a varios gigantes de hielo con cada golpe. En apenas unos segundos, los gigantes de hielo que lo rodeaban ya habían sido eliminados por él. Sin embargo, en ese momento, innumerables gigantes de hielo más se precipitaron desde todas las direcciones, cientos de ellos, y pronto los rodearían por completo. Aunque Enano Negro no parecía muy inteligente, y solo confiaba en la fuerza bruta en una pelea. Pero ahora, instantáneamente encontró una manera de resolver el dilema. Ese era Lao Fei, el rey de los gigantes de hielo. Con su enorme arma, Black Dwarf la arrojó sin dudarlo hacia Lao Fei en el trono. Sonido metálico. La cadena que sujetaba el arma vibró. ¡Maldito bastardo! El enano negro no solo poseía una fuerza inmensa sino que también lanzaba el arma a una velocidad increíble. Demasiado rápido para que Lao Fei pueda esquivarlo. Solo podía usar su habilidad para controlar la escarcha para condensarla rápidamente en un escudo de hielo frente a él. Grieta. Sin embargo, la poderosa fuerza destrozó directamente el escudo de hielo recién formado. Afortunadamente, esto le dio a Lao Fei algo de tiempo para evadirlo. Auge. Sin embargo, aunque el arma no alcanzó a Lao Fei, quien lo había esquivado, golpeó el trono detrás de él, rompiéndolo en pedazos. ¡Qué panda de inútiles! ¡Mátenlos! Al ver su trono destruido, Lao Fei se llenó de ira y rugió contra los demás gigantes de hielo. Rugido. Todos los gigantes de hielo rugieron y cargaron sin miedo contra Enano Negro una vez más. Mientras tanto, la mirada de Lao Fei se volvió hacia Loki, quien estaba luchando por defenderse de los ataques de los gigantes de hielo. Es este maldito asgardiano quien me hizo perder la gloria de ser rey. Enojado, Lao Fei corrió hacia Loki. Rápidamente se formaron capas de hielo en su brazo, convirtiéndose en afiladas puntas de hielo. Loki empuñaba dos dagas, luchando por resistir los ataques de los gigantes de hielo. Después de repeler a un gigante de hielo, de repente sintió un escalofrío detrás de él. Al momento siguiente, se dio la vuelta apresuradamente, intentando defenderse. No. Pero era demasiado lento. Bajo la mirada furiosa del enano negro, Lao Fei atravesó el pecho de Loki con hielo directamente. Jaja, débil asgardiano, muere. Lao Fei levantó el cuerpo perforado de Loki, haciendo alarde de su poder. Rugido. Los gigantes de hielo circundantes también rugieron hacia el cielo, aparentemente celebrando la victoria del rey. HMPH. El poder de los asgardianos nunca lo entenderás. De repente, una voz familiar resonó detrás de Lao Fei. ¿Cómo es esto posible? Mientras observaba cómo el cuerpo que había perforado desaparecía lentamente, los ojos de Lao Fei se llenaron de incredulidad. Y tenías razón antes, en verdad soy astuto y engañoso, mucho más allá de tu imaginación. Porque no soy otro que el más poderoso de los 9 reinos. El dios de la travesura. Cuando Lao Fei se giró bruscamente, con la intención de matar a Loki una vez más, Loki con una armadura dorada apareció con una lanza dorada en la mano. Ante la mirada atónita de Lao Fei, la lanza que emitía una luz azul tocó su cuerpo. De repente, una poderosa fuerza mental entró en el cuerpo de Lao Fei, apoderándose instantáneamente de su conciencia. Gran maestro, su humilde servidor, Lao Fei, rey de los gigantes de hielo, obedecerá sus órdenes por siempre.
Ante los ojos incrédulos de todos los gigantes de hielo, Lao Fei se arrodilló lentamente, mostrando su sumisión a Loki. Levántate, humilde siervo. Y ya no eres el rey de los gigantes de hielo. Ahora soy vuestro rey. Entonces arrodíllate ante mí. Loki estrelló el cetro mental contra el suelo, provocando que toda la tierra temblara. En el cielo, innumerables luces brillantes iluminaban el oscuro palacio. Todos los gigantes de hielo se horrorizaron al descubrir que una enorme nave espacial había aparecido sobre ellos, y a su alrededor, numerosas figuras con dispositivos voladores y pistolas de energía los habían rodeado por completo. Poco a poco, un gigante de hielo no pudo evitar arrodillarse ante Loki. Y luego, el resto de los gigantes de hielo siguieron su ejemplo, todos arrodillándose para dar la bienvenida a su nuevo gobernante. Humanos de Midgard, aprecien los últimos momentos de su existencia. La mirada de Loki se volvió hacia las estrellas, con un destello de tristeza en sus ojos. Pero al instante siguiente, un odio gélido los consumió. Loki, te ayudamos a conquistar Jotunheim, ¿cuándo comenzaremos el ataque a la Tierra? El general Verdugo, empuñando una espada de batalla dorada, llegó al palacio e interrogó a Loki, que estaba sentado en el trono. El gran señor Thanos no tiene tiempo suficiente para que lo pierdas aquí. Originalmente, Executioner pensó que después de que Loki conquistara Jotunheim, lideraría al ejército para atacar la Tierra directamente. Sin embargo, incluso después de esperar varios días, Widow Executioner no recibió la orden de Loki de atacar la Tierra. Incapaz de contener más su paciencia, fue a preguntarle a Loki. General Verdugo, por favor tenga paciencia. Loki respondió con una sonrisa en su rostro. Por supuesto, atacaremos Midgard, pero no podemos precipitarnos. Debemos hacer preparativos y planes adecuados, de lo contrario, en el fondo, Loki deseaba atacar la Tierra lo antes posible. Después de todo, desde que se enteró de la completa destrucción de Asgard, cada momento en su corazón estuvo lleno de intensa tristeza y angustia. Pero Loki era muy consciente de que sin un plan integral, incluso con su poderoso ejército, no podrían conquistar realmente toda la Tierra. HMPH. Espero que recuerdes tu juramento a Lord Thanos, de lo contrario, enfrentarás su ira y un cruel castigo. Al final, el general Verdugo se fue con el corazón lleno de ira. Después de todo, en ese momento, también tenía que obedecer las órdenes de Loki. HMPH, estos tontos, ¿de verdad creen que Thanos es el gobernante invencible de todo el universo? Quizás Thanos era poderoso, pero a los ojos de Loki, había muchos seres en el universo más fuertes que Thanos. Aparte de su padre fallecido, desafortunadamente, había otro en la Tierra. Debo encontrar la manera de que Thanos y ese terrícola comiencen a luchar primero, mientras yo aprovecho la oportunidad para liderar el ejército y conquistar la Tierra por completo, cosechando los beneficios. Un brillo astuto brilló en los ojos de Loki mientras reflexionaba continuamente sobre cómo incitarlos a pelear entre ellos. Ya que estás tan ansioso por atacar la Tierra, por alcanzar logros y fama, entonces te daré una oportunidad de éxito. De repente, una mirada siniestra brilló en los ojos de Loki mientras observaba la figura que se alejaba del general Verdugo. Durante el siguiente periodo de tiempo, Loki parecía seguir inmerso en la emoción de convertirse en el rey de Jotunheim. Parecía que se había olvidado por completo del plan de atacar la Tierra. No solo eso, a menudo enviaba a Black Dwarf para usar el poderoso ejército de Thanos para luchar en los 9 reinos. Era como si quisiera usar el poder de Thanos para convertirse en el nuevo gobernante de los 9 reinos. Y el ejército de Thanos era realmente formidable. En menos de un mes, Loki utilizó el ejército de Thanos para recuperar la mayoría de las regiones caóticas de los 9 reinos después de la pérdida del gobierno de Asgard, incorporándolas nuevamente a su territorio. Se podría decir que en este momento, Jotunheim casi había reemplazado al Asgard original. Y Loki ganó una inmensa gloria, reemplazando a Odín como el nuevo gobernante de los 9 reinos. Aunque muchas personas no reconocieron esta posición del gobernante de los 9 reinos. Por ejemplo, la raza de los elfos oscuros, que todavía se resiste al liderazgo de Loki.
De repente, sobre el silencioso Jotunheim, la nave de Black Dwarf aterrizó nuevamente. Enano negro, ¿a dónde te envió ese tipo astuto esta vez? Cuando la nave aterrizó, el general Verdugo caminó hacia Enano negro, con un tono algo frío. Durante este tiempo, Loki siempre había enviado a Black Dwarf y su ejército a luchar por él en los 9 reinos, todos los cuales fueron vistos por el general Executioner. Esto lo puso extremadamente enojado y ansioso. Hace unos días, Loki me ordenó liderar el ejército para atacar Svartalfheim, donde se encuentran los elfos oscuros, y ocuparlo por completo. Pero la fuerza de los elfos oscuros no es débil, y aún no los hemos derrotado por completo. Me temo que esta guerra durará varios meses. Y Loki nos ordenó regresar por algunos suministros y luego regresar a luchar contra los elfos oscuros nuevamente. Como subordinados de Thanos, los enanos negros naturalmente no tenían nada que ocultarle al general Executioner. No dudó en decir las órdenes de Loki. Este astuto... ¿Qué trama? ¿Por qué no liderar al ejército directamente para atacar la Tierra, sino para atacar otros reinos más difíciles de conquistar? El general Verdugo se llenó de ira en ese momento. Por un lado, temía que las acciones actuales de Loki retrasaran el importante asunto ordenado por Thanos, que era atacar la Tierra. También serían castigados por Thanos junto con Loki. Por otro lado, sintió la desconfianza de Loki. Preferiría enviar a este enano negro algo menos inteligente a ocupar otros reinos antes que enviarlo a él. Parecía más bien desconfianza hacia él, que desconfianza. Este tipo tiene miedo de que le robe su crédito. En ese momento, el general Verdugo parecía haber encontrado la razón por la que Loki no lo envió a la batalla. No, tengo que ir a buscarlo. Pensando en esto, el general Verdugo marchó enojado hacia el palacio de Loki. Oye, Loki, esta vez quiero ir a la batalla con el enano negro contra los elfos oscuros. Frente a Loki, el general Verdugo dijo directamente sin ninguna cortesía. General Verdugo, ¿por qué de repente hizo tal petición? Loki miró al enojado general Verdugo, una expresión siniestra cruzó su rostro. ¿Finalmente no pudiste resistirte? HMPH, como el subordinado más leal de Lord Thanos, luchar por Lord Thanos es mi gloria. El general Verdugo mencionó directamente a Thanos. General Verdugo, parece que no comprende del todo mi plan. Atacar Midgard debe considerarse con cuidado. Después de ocupar por completo los 9 reinos, reuniremos nuestras fuerzas y lideraremos a todo el ejército de los 9 reinos para marchar sobre Midgard con un ímpetu abrumador. En ese momento, Midgard será inevitablemente completamente aplastado por nuestro poderoso ejército. Y tu papel como ejecutor general es muy importante en este momento. Jotunheim es la base de retaguardia más importante de nuestro plan. Proteger este lugar es una parte indispensable del plan. Entonces, General Verdugo, espero que pueda comprender que este lugar debe ser custodiado por usted personalmente. Cuando todo salga según lo planeado, le pediré personalmente al señor Thanos que me recompense por tus méritos. Loki explicó su plan con una sonrisa en su rostro. Tú, HMPH. El general Verdugo no esperaba que Loki volviera a rechazar su petición. Es más, incluso mencionó a Thanos. Suena bien. Cuando el plan tenga éxito, defenderé mis méritos ante Lord Thanos. Pero si el plan falla, este astuto seguramente me denunciará ante Lord Thanos. Me culpará de todo. Sintiéndose inteligente, el general Verdugo pensó casi instantáneamente en un paso más profundo. Si su plan de conquistar la Tierra tuviera éxito al final, entonces su contribución sería tan pequeña que podría ser completamente ignorada. Pero si su plan fallaba, el astuto Loki podría trasladar toda la culpa hacia él. Y si Thanos creyera en las calumnias de este tipo astuto y taimado, no se convertiría en el chivo expiatorio de este tipo astuto y taimado. Aunque el general Verdugo estaba seguro de que el sabio Lord Thanos no creería lo que decía este astuto y taimado tipo. Pero inevitablemente, sería culpado por no hacer lo mejor que pudo para cumplir las órdenes de Lord Thanos. HMPH, ya que tienes miedo de que te robe el crédito y retrase la guerra en la Tierra, entonces no me culpes, por el gran señor Thanos.
su más fiel servidor cumplirá personalmente sus órdenes. Sin decir otra palabra, el general Verdugo se dio la vuelta y se fue sin siquiera despedirse. E inmediatamente reunió a todas las tropas sin dudarlo. Enano Negro, esta vez marchamos juntos. El general Verdugo había reunido casi todas las legiones de Thanos en ese momento, y luego le dijo a Enano Negro que se estaba preparando para partir. ¿Estuvo de acuerdo ese tipo? El Enano Negro tenía curiosidad. No, ese tipo astuto, temeroso de que le robe el crédito, ¿cómo pudo aceptar? El general Verdugo estaba lleno de ira. Entonces no estás desobedeciendo órdenes. HMPH, como sirviente de Lord Thanos, le dedico todo a Lord Thanos y obedezco sus órdenes. Pero este astuto asgardiano se negó a seguir las instrucciones de Lord Thanos y atacar la Tierra. Creo que solo está usando el poder de Lord Thanos para completar su propio plan de conquistar los 9 reinos y convertirse en el nuevo gobernante de los 9 reinos. Ahora, ordeno a todos que dejen de luchar contra los 9 reinos. En ese momento, el general Verdugo levantó su espada de guerra y gritó a las legiones de Thanos. Objetivo. Tierra, lanza el ataque. E inmediatamente, la flota cambió su rumbo directamente y marchó hacia la Tierra. Jeje, qué chico tan inteligente. En algún momento, Loki ya había salido del palacio, observando al ejército cambiar de rumbo y dirigirse hacia la Tierra, revelando una sonrisa de éxito. Lao Fei. Maestro, tu más fiel servidor, siempre obedece tus órdenes. Media hora después, infórmale a Lord Thanos que el general ejecutor desobedeció las órdenes y dirigió al ejército para atacar la Tierra sin autorización. Hemos reunido a las tropas restantes para perseguir al general Verdugo y prepararnos para detener sus imprudentes acciones. El rostro de Loki se puso serio, como si el general Verdugo realmente hubiera desobedecido las órdenes y hubiera conducido al ejército a la Tierra. Obedeceré tus órdenes, maestro. Lao Fei bajó para reunir las fuerzas restantes de Thanos, junto con su ejército de gigantes de hielo. HMPH. Espero escuchar la noticia de tu derrota. Loki reveló una sonrisa siniestra. Por encima del espacio de la Tierra, dentro de una enorme estación espacial. En ese momento, había pasado casi medio mes desde que capturaron la tormenta cósmica. Durante este tiempo, Reed prácticamente se encerraba en el laboratorio todos los días, investigando diligentemente esta tormenta cósmica especial. Además de estudiar la tormenta cósmica en sí, Reed también estaba buscando posibles direcciones para cumplir las órdenes del Señor Fantástico. Sin embargo, después de más investigaciones, Reed aún no había descubierto cómo fabricar un detector para este tipo de energía. Pero descubrió las poderosas propiedades especiales contenidas en esta energía. Por ejemplo, en ese momento, Reed estaba mirando a 2 ratones blancos atrapados en contenedores de vidrio especiales con una expresión de sorpresa. Y frente a uno de los ratones blancos de ojos claros, el otro ratón blanco en realidad flotó de la nada, luego su cuerpo instantáneamente colapsó y estalló en pedazos. Los restos del cuerpo y la sangre salpicada mancharon casi todo el recipiente de vidrio, pero no había una sola gota de sangre en el ratón blanco vivo. El pelaje del ratón todavía estaba blanco, y parecía sentir la observación de Reed. Sus ojos claros miraban a través de la cámara a Reed frente a la pantalla. Esto es realmente increíble. Por suerte, el señor Fantástico anticipó estas situaciones con anticipación y me pidió específicamente que creara estos contenedores especiales para experimentos biológicos. Incluso a través de la pantalla, Reed podía sentir la ira en los ojos del ratón blanco en ese momento. Si su contenedor no fuera especial, capaz de aislar y blindar todas las energías, incluso la mental, Reed probablemente habría explotado como el ratón blanco anterior. Esta tormenta cósmica es realmente increíble, capaz de alterar las secuencias genéticas de los organismos, haciéndoles evolucionar y poseer poderosas habilidades especiales. Reed exclamó, preparándose para registrar esta situación especial e informar a Peter más tarde. Sin embargo, en el espacio no muy lejos de la estación espacial. De repente el espacio se onduló y luego rápidamente empezó a distorsionarse.
zumbido. Al momento siguiente, una enorme nave espacial, casi como si se teletransportara, atravesó el espacio y llegó a la Tierra. Advertencia. Advertencia. Se detectó una nave extraterrestre aproximándose. Sistemas de defensa activados automáticamente. El sistema de inteligencia artificial de la estación espacial de repente hizo sonar alarmas urgentes. Y sin ninguna orden humana, activó directamente los sistemas de defensa según el protocolo de defensa. En casi un instante, toda la estación espacial quedó envuelta en un escudo de burbuja transparente. Eso es, una nave espacial extraterrestre. En ese momento, innumerables personas en la estación espacial escucharon la alarma. Y vieron, proyectada en la pantalla gigante, la enorme nave espacial extraterrestre que apareció de repente. Rápido, informa a Superman. Reed habló sin dudar. Independientemente de si hubo una invasión extraterrestre a la Tierra en ese momento, deben notificarle esta noticia a Superman. Lo siento, Superman no está en la Tierra en este momento. ¿Qué debemos hacer? Reed estaba un poco ansioso y sus pensamientos acelerados. Bien, notifiquen rápidamente a Shield, que se preparen para la invasión alienígena de la Tierra. La situación era urgente y Reed pensó instantáneamente en Shield. Al mismo tiempo, en la nave de la Legión de Thanos. General Verdugo, hemos llegado a la Tierra y hemos encontrado una nave espacial defensiva de la Tierra. La nave espacial de la Tierra. Activa los cañones de la nave y destrúyela por mí. El general Verdugo ordenó sin vacilar. HMPH, la guerra ha comenzado desde este momento. Insignificantes terrícolas, prepárense para ser destruidos. El general Executioner se preparó para destruir la nave espacial de la Tierra como primer paso, iniciando verdaderamente esta guerra de invasión. ¡Boom! Un enorme rayo de energía surgió de la nave de Thanos e instantáneamente impactó la estación espacial. ¡No! Toda la gente en la estación espacial, viendo a la otra parte lanzar el ataque sin dudarlo, no pudieron evitar cerrar los ojos. Nunca esperaron que la invasión extraterrestre comenzara tan abruptamente. Sin embargo, con los ojos cerrados, no se dieron cuenta de que la muerte descendía sobre ellos. ¡Excelente! En el momento en que abrieron los ojos, vieron que el rayo de energía había sido bloqueado con éxito por el escudo, causando solo una leve ondulación. Informe al general ejecutor. La nave enemiga cuenta con un sistema de defensa muy avanzado. Podría llevar varias horas derrotarla. El general Verdugo, que al principio estaba lleno de confianza, recibió un mensaje sorprendente. ¿Cómo es posible? Con tan poca tecnología en la Tierra, ¿tienen un sistema de defensa tan avanzado? El general Verdugo se quedó un tanto incrédulo. Esta llamada Tierra concentró toda su tecnología en la defensa. HMPH, en ese caso, evita esta nave e invade directamente la Tierra. Aunque el primer ataque fue frustrado, el general Verdugo no dudó en ordenar la invasión de la Tierra. Al momento siguiente, la gente de toda la ciudad de Nueva York descubrió que una enorme nave espacial extraterrestre estaba abriéndose paso gradualmente entre las nubes en el cielo sobre la ciudad de Nueva York. Su feroz apariencia parecía llena de opresión, y su enorme sombra cubría la Tierra. ¡Oh, no! Los extraterrestres están invadiendo la Tierra. El mundo entero cayó en un silencio momentáneo. Pero al momento siguiente, toda la ciudad se volvió caótica instantáneamente. Final del capítulo.